observando desde el móvil. Ahí está nuestro colega, bueno, Ana María Lucera, farmacéutica, está en el móvil. Ana María, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿qué está pasando con los medicamentos de cobertura PAMI? Antes había cobertura 100% en muchos medicamentos, ha habido un cambio. Hay medicamentos que directamente han pasado a venta libre. De esa manera, hoy no tienen cobertura ni de PAMI, ni de la obra social, ni de las prepagas. Hay mucho de esa medicación. Pero ¿qué está pasando en particular con la cobertura PAMI? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, son dos temas diferentes. Sí. El tema del pase a venta libre de muchísimas medicaciones, tal cual vos lo dijiste, es algo que ya sucedió la semana pasada. Y bueno, no tienen cobertura no solo de PAMI, sino de ninguna obra social ni prepaga por su condición de venta libre. Con el tema de PAMI, PAMI tiene distintos tipos de coberturas, 80%, 50%, una medicación que se llama Eventual, que es 40%, y tenía un plan que se llamaba Vivir Mejor, que tenía una cobertura del 100%. Esa cobertura de la del 100%, la de Vivir Mejor, es la que se dio de baja. Pero no es que el medicamento no va a tener más descuento. Lo que pasa es que la gran mayoría de esos medicamentos son medicaciones crónicas, antihipertensivos, diuréticos, medicamentos que se tienen que tomar, digamos, con el tiempo permanentemente. Si no demuestran esta condición de que no pueden afrontar el gasto, pasarán a tener el descuento del seguramente 80%, que tampoco es sobre el precio de venta público. PAMI tiene un precio diferente. Si vos compras un medicamento y lo abonás, no sé, en el mostrador de tu farmacia, 10.000 pesos, cuando vos lo validás, validar significa pasarlo al sistema de PAMI, PAMI automáticamente baja ese precio, que es aproximadamente un 30% menos. Y el 80% de descuento sería sobre ese precio de venta de PAMI, que ya te digo, es un 30% menor al precio público. Pero si la persona cumple con todos los requisitos que ya se estuvieron nombrando hoy, que tenga una sola propiedad, que su auto no sea menor a 10 años, que no tenga embarcaciones, que no tenga prepagas, en ese caso se reempadronan y van a seguir teniendo la cobertura del 100%. Haciendo todo ese trámite. El que no lo tenga... sí, en realidad el trámite, por lo que nosotros estuvimos viendo, puedes hacerlo presencial, directamente en tu agencia de PAMI más cercana, o lo puedes hacer en forma online, que si hay algún adulto mayor que no lo pueda hacer, se lo puede hacer un familiar. Entonces, me parece que por ahí hay que bajarle un poco de dramatismo a la medida, porque no es que la persona se queda sin cobertura. Sí, lo que pasó es que la medida fue inmediata, nos enteramos el lunes a la mañana, no hubo tiempo, tal vez esto se podría haber mejorado si hubiera habido un par de meses donde se les explicaba a los afiliados que iban a tener que reempadronarse para mantener su cobertura del 100%. Dos preguntas nada más. Una, sí ha habido problemas con el tema de pase a medicación de venta libre, ¿no? Por ejemplo, omeprazol, no sé cómo es la categoría de sí, ese tipo de medicamento, pero es algo que usan bastante los abuelos en la tercera edad, y ahí pasó la cobertura de 100% a venta libre. Digamos, no lo cubre nadie. Ni PAMI, ni las obras sociales, ni las prepagas, ¿no? Exactamente. Y es medicación de 30.000 pesos, cual. 40.000 pesos, ¿no? Digamos, es un número, digamos, en lo que son las... Ahí es donde nosotros siempre hacemos hincapié en que consulten al farmacéutico, que es la tarea del farmacéutico, informarle al paciente los distintos precios sobre el mismo activo, mismos miligramos, misma cantidad de comprimidos. Porque tenés por ahí una marca de omeprazol, claro, que está 20 y pico de miles de pesos, y tenés un blister con 14 o 15 cápsulas que te sale 2.000 o 2.500 pesos. Si estamos hablando de que se hablaba de traer medicación, importar medicación por los costos, acá también hay posibilidades de medicamentos genéricos de excelente calidad, que son mucho más baratos que las marcas líderes. Y la otra pregunta es,
Uno de los Exacto. requisitos es que el jubilado no tenga prepaga. Hay muchos jubilados que cobran la mínima o pensión y la mínima porque falleció el cónyuge y tienen una prepaga que hoy obviamente la pagan los familiares, una prepaga que puede ser de las principales o cualquier prepaga, básicamente por una cuestión de cobertura de internación, que es una diferencia, ¿no? Por la cantidad de afiliados que tiene PAMI, que tiene excelentes profesionales, pero hay un problema con la internación, con esto decimos los recursos. Ahí se los excluye la cobertura, entonces ese jubilado tiene que, además de pagar la prepaga para tener la internación, ir a pagar el 60% del medicamento, porque la prepaga solo le descuenta el 40%. Claro, ahí son dos puntos a tener en cuenta. Primero, nosotros creemos que eso se va a poder rever justamente por lo que vos estás diciendo, que hay muchos abuelos que no la pagan ellos, o sea, la prepaga no sale de su jubilación, sale seguramente de un aporte de un hijo o un familiar, pero si el gasto en medicamentos supera el 15% de lo que el jubilado percibe como haber jubilatorio, en ese caso se va a mantener el subsidio. Es muy importante, aunque tengan una prepaga. Adulto mayor, aunque tengan una prepaga. Porque se considera que ahí tienen un gasto importante en medicamentos. Obviamente esto, por lo que nosotros estamos viendo, se va a evaluar y por eso es importante esto reempadronamiento. Nosotros lo que decimos es que esto se tendría que haber hecho antes y no sorprender a los abuelos con una medida que por ahí también no se informó bien, no se comunicó bien y entonces se creó mucha angustia. Estos días fue realmente que, pero me sacaron toda la cobertura. No, no es así. Obviamente va a haber gente que va a tener que pagar, pero hay varias salvedades como esta, por ejemplo, que yo te digo, del 15%. El 15% si supera el 15% de lo que percibe. Entonces, lo importante es que vayan pudiendo reempadronarse y bueno, creo que va a haber mucha gente que va a quedar mantener con la cobertura. Ese porcentaje, digamos, de cobertura. Ana María Nucera, gracias, muy amable. Ya vamos a contar qué está pasando con el tema, los datos de inflación de noviembre. Hoy el dólar de nuevo, 1.090 pesos el dólar blue. ¿Qué está pasando con eso? Si tiene un piso el dólar, la Argentina cada vez más cara en dólares, si esto es sostenible o no. Pero antes, en Autofrance tienen el mejor precio de contado del país y además son especialistas en financiación. Te puedes llevar un 208 línea nueva o una 2008 con precios de lanzamiento. Además, podés entregar tu usado al valor real más alto del mercado. Comunicate al WhatsApp de Autofrance y reserva el tuyo desde donde estés. Autofrance, el concesionario número 1 de Peugeot. Autofrance, el concesionario número